A ustedes muy buenos días. Para mí es una alegría encontrarme con ustedes esta mañana en uno de los cursos más apasionantes que puede tener el curso de letras. Porque estudiar literatura siempre será un motivo para poder entender la vida. Será un motivo para poder escudriñar, estudiar, reflexionar sobre los diferentes textos a lo largo del mundo y a lo largo de los años, de cómo se han ido llevando a cabo. Grandes escritores, grandes mensajes. El curso de literatura nos permite acercarnos a los pueblos, conocer el valor, el corazón, el alma de esos lugares. Y no solamente eso, sino cómo se ha construido un país, cómo la gente, los escritores, han comenzado a reflexionar sobre ciertas épocas que nos dejan una reflexión para nosotros hoy en día. Por eso es importante estudiar literatura. Por eso es justificable entender que las obras literarias siempre serán un motivo para poder valorar la vida, con sus mensajes, con sus reflexiones, con la forma como nosotros podemos plasmarlo a través de la lectura. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes y a todos aquellos que quieren aprender esta mañana el curso de literatura. Pero especialmente estamos estudiando dentro de la sección literaria, estamos estudiando literatura universal, una literatura que básicamente se centra en Europa. Todo lo que ha ido a lo largo de los años centrándose en Europa. Algunas obras también del Oriente, pero especialmente el centro europeo nos ha entregado a los grandes genios de la literatura. Por eso estudiamos literatura universal, así es que permíteme esta mañana poder compartirte el curso y a la vez el tema que tenemos para el día de hoy. Pero queremos hacer en primer lugar un stop, porque antes de entrar al tema en sí, queremos juntos reflexionar en los valores. ¿Cuántos valores ya estamos aprendiendo cada semana o cada mes? ¿Cuántos valores nos permiten entender que esta es parte de la formación educativa? Ustedes como estudiantes, nosotros como docentes, entendemos que los valores es parte de la integridad del ser humano. Y acá hay dos valores sumamente relevantes para el quehacer diario: la solidaridad y la honestidad. Son dos valores que involucran las relaciones interpersonales. Son dos valores que nos van a ayudar muy bien a conocer a nuestro prójimo. ¿Has tenido la oportunidad de ayudar al que más necesitas? ¿Has sido solidario en estos últimos días? O quizás han sido contigo, han tenido esa actitud contigo, han sido solidarios contigo, te han ayudado. ¿Y qué es de la honestidad? ¿Qué es cuando mamá, papá o algún familiar, un amigo nos dice que hay que ser honestos, que nos pide honestidad en nuestras palabras, en nuestro trabajo, en nuestros estudios? Son principios valorativos que nos van a ayudar muchísimo a caminar en este mundo. Así que no olvides que esta mañana también queremos instruirle a través de valores, y yo espero que cada uno de ustedes puedan tomar en cuenta estos dos valores. Date la oportunidad de poder practicar este aspecto integral de la persona. Y así, las mismas personas te van a reconocer como una persona que valora la vida y sobre todo que practica principios importantes. ¿Ok? Muy bien. Teniendo en cuenta ese reconocimiento de la importancia de la literatura que habíamos hablado al inicio, quiero presentarte la siguiente imagen. Habíamos dicho de que la literatura básicamente se relaciona con el quehacer diario, ¿no es cierto? Y aquí tenemos una imagen fuera de lo usual, comúnmente fuera de foco, se podría decir, porque es una imagen que nos va a involucrar a nosotros esta mañana con el texto que vamos a estar trabajando. Pero ¿qué es lo que tú puedes observar ahí? ¿Cuáles son los detalles de la imagen que tú puedes darte cuenta? ¿Qué es lo que podemos buscar ahí? Algunos detalles. Ok, quizás tú me digas, profesor, hay una pareja. No es cierto, es una pareja de enamorados, de novios, de casados. ¿Ok? Vemos dos momentos importantes, ¿no es cierto? Podemos ver el ahora y un año después. Es un detalle que nos presenta la imagen. ¿Cómo era ahora? Bueno, la imagen nos dice que esta pareja de esposos vivía felices, ¿no es cierto? Hay un beso allí que enlaza su romanticismo,
su amor uno con el otro. Pero luego me imagino de que en la convivencia, y especialmente cuando hay momentos en los cuales tienen que conversar, tienen que planificar, un año después, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos dice la imagen? Como que las cosas ya no son las mismas, ¿no es cierto? Una situación muy triste de separación, estando en la misma cama, hay una separación, ¿no es cierto?, por ambos cónyuges. Ahora, ¿qué es el matrimonio? ¿Por qué es importante hablar del matrimonio? ¿Cómo puedes tú calificar el matrimonio? ¿Tienes alguna idea? Quizás tu idea tiene que ver con el compromiso, ¿verdad? Tiene que ver con la unión, tiene que ver con la lealtad, cosas que vinculan a dos personas que se aman. Pero muchas veces en el matrimonio también pasan problemas, pasan por momentos difíciles, momentos de sombras, momentos muy tristes que muchas veces se desencadenan en un divorcio. Esa es la experiencia de muchas familias hoy en día, ¿no es cierto? Se dice que incluso hay más divorcios que matrimonios en los últimos años. Pero a través de esta imagen, permíteme a manera de introducción, entender contigo un autor y una obra que trataron estos temas. Porque son pocos, hoy en día, los sociólogos especialmente, que muy pocos tratan este tema, pero ya en la literatura, analizando la vida del ser humano, trataron este tema matrimonial. Y el día de hoy vamos a conocer a otro escritor importante de la literatura universal. Ya hemos estado trabajando el aspecto de la literatura universal en Europa y hemos estado estudiando ciertas corrientes literarias, ¿no es cierto? Estamos en la época del realismo literario. Estamos ya entrada el siglo XX. Y uno de los autores que vamos a estudiar esta mañana se llama Henrik Ibsen. Henrik Ibsen. Quizás no nos suena tan popular o conocido, ¿no es cierto? Pero en el campo de la literatura es uno de los dramaturgos más importantes que ha podido dar Europa. Es un dramaturgo que vio la vida y quiso que nosotros también la miremos como él quiso verla y analizarla. Y una de sus obras que vamos a estar hablando esta mañana es su obra cumbre llamada Casa de Muñecas. Y aunque el título quizás nos puede transportar a una inquietud de saber por qué el autor habló de Casa de Muñecas, acompáñame a ver algunos datos importantes sobre la vida de este autor. En primer lugar, podemos decir que Henrik Ibsen no era de un país muy conocido, que digamos, en el sentido de los grandes países que entregaron a los mejores escritores. Si uno piensa, por ejemplo, en Francia, Italia, Alemania, Rusia, España, los grandes países que se forjaron los grandes movimientos literarios y los grandes escritores, ¿verdad? Porque prácticamente hemos estado viendo cada semana a esos tipos de escritores de esos lugares. Pero Henrik Ibsen se va a distanciar un poco de esa Europa netamente sureña, se podría decir. Es más, es de una Europa septentrional, una Europa del norte. Él es noruego, es un dramaturgo noruego que nació en el año 1828 y murió en Oslo en el año 1906. Es considerado uno de los renovadores del teatro universal. En realidad, él trabaja un teatro novedoso en la época del realismo. Nació en una ciudad costera, donde su padre poseía una destilería de aguardientes que quebró cuando él tenía apenas 6 años. Su madre era una mujer muy devota, muy religiosa. Entonces podemos ver que la crianza de Henrik Ibsen fue por ese camino de la fe. Ahora, lo curioso de este dato familiar es que él pertenecía a una familia humilde. Él pertenecía a una familia casi no adinerada, pero sí una familia respetable con principios. En el año 1900 sufre un primer ataque de apoplejía, una enfermedad que va a tocar a su cerebro y posteriormente a su cuerpo hasta quedar totalmente paralítico, postrado hasta el día de su muerte. Y hemos visto cada semana cómo los autores, cuando vemos sus vidas, podemos darnos cuenta de las peculiaridades, ¿no es cierto? Podemos ver que hay algunos que fueron bohemios, otros que tuvieron problemas con la justicia,
otros que se inmiscuyeron en la inmoralidad sexual, otros que se incursionaron en la política y otros que sufrieron algunas enfermedades, como Henry Ibsen. Cada escritor tiene una vida que muchas veces es inspiradora para las obras que ellos escribieron posteriormente. Y justamente sus obras, inmiscuidos en el teatro, especialmente en el teatro de Ibsen, fueron consideradas escandalosas por una sociedad dominada por los valores victorianos de la época de la reina Victoria. ¿Por qué? Porque era cuestionable sus obras. Porque Henry Ibsen criticaba las costumbres y los modelos familiares de una sociedad que dominaba prácticamente el machismo y una rutina en la cual menospreciaba a la mujer y no se valoraba la familia. Henry Ibsen comienza a denunciar a través de un teatro trágico, dramático, lo que significa y lo que debe significar el matrimonio. Y para eso, él escribe una de sus obras cumbres del teatro realista en Noruega y en Europa, llamada Casa de Muñecas. Y así decir, Casa de Muñecas ha sido adaptada por muchos años en diferentes idiomas y recreadas en los grandes teatros actuales. Por ejemplo, aquí en Lima, muchos actores peruanos, actrices peruanas, productores nacionales han interpretado la obra Casa de Muñecas, porque es una obra llamativa, es una obra en realidad para reflexionar en todos los sentidos. Quizás el tema, más que matrimonial, hay que verlo el tema como si fuera el lado familiar. Y aunque esta obra sería recomendable que lean los esposos, incluso los chicos de secundaria pueden leer esta obra, como preparándose más adelante en las futuras decisiones en el área emocional. Casa de Muñecas fue estrenada en el año 1879 en Oslo, en Noruega, y aborda la crítica sobre el patrón del comportamiento clásico, social, tradicional y moralmente aceptado, en donde a la mujer se le da un papel secundario con el propósito de cumplir el rol de esposa y madre perfecta. Ese era el estereotipo de la sociedad, no solamente en Noruega, sino casi en toda Europa. La mujer es de su casa. La mujer debe cumplir un rol y función de esposa y madre y no tiene otra oportunidad en la sociedad que solamente dedicarse a los hijos. No puede trabajar, no puede ser independiente, no puede salir adelante, no puede forjar sus capacidades, no tiene las mismas oportunidades que el hombre. Ese era el concepto machista de la mujer en la época en que vivió Henry Ibsen. Por eso la obra Casa de Muñecas va a ser una denuncia, una crítica a ese estilo de comportamiento clásico. Este libro, en su estructura dramática, en el juego de roles, se compone de 3 actos, ¿ok? Henry Ibsen trabaja los 3 actos en esta obra. Hay una trama que va a ir de aumento poco a poco, en intensidad y en los sentimientos que se van descubriendo en los personajes, como la culpa, la tristeza, la preocupación, la angustia. Y todos estos van ocupando las acciones de los personajes. Ahora, la obra, vamos a sintetizarla bajo los 3 actos que ya habíamos mencionado. ¿De qué trata el primer acto? ¿Ok? ¿De qué trata este primer acto representativo en la historia de Casa de Muñecas? En primer lugar, en este primer acto se presenta a Elmer Torvaldo y su esposa Nora, la pareja protagónica de este drama. Ellos son una pareja, felizmente casada, un matrimonio feliz. Quizás muchos de los matrimonios que inician con esa felicidad, como vimos al inicio de la imagen en nuestra introducción. Ellos están acostumbrados a los lujos, a un bienestar familiar envidiable, si se podría decir. Está basado muchas veces sus perspectivas en los bienes materiales, lo cual la feliz pareja ha podido disfrutar junto a sus 3 hijos. Entonces era una familia de clase alta, y Henry Ibsen trata de ir especialmente a ese tipo de familia. Entonces en este primer acto podemos ver la presentación de Elmer Torvaldo, un ejecutivo, un hombre trabajador, un hombre que da todo a su familia, y Nora, dedicada a su familia, amante de su esposo. Son la pareja feliz, son la pareja que no tienen problemas. Pero a lo largo de la historia vamos a ver que especialmente Nora
esconde sentimientos, sentimientos muy difíciles, sentimientos que va a permitir que de alguna otra manera aflore su reproche. Y Torvaldo, un hombre que también tenía defectos, un hombre que era muy presumido, muy orgulloso como padre de familia, como proveedor de su familia. Y obviamente los que iban a ser afectados iban a ser los hijos. Esta familia espera la temporada navideña. El punto importante de esta historia es la Navidad. Henry Ibsen toma la Navidad como un punto importante en la historia. Esta familia va a vivir una Navidad sin igual, que va a marcar su vida de alguna otra manera. Esta familia espera la Navidad con muchas ansias, ya que Elmer va a pasar a ocupar un mejor puesto. Hay una noticia increíble en la familia de Elmer Torvaldo. Él va a ascender de posición en el banco donde él trabaja. Y este hecho les produce una intensa sensación de realización personal en la vida de Elmer Torvaldo. Y Nora, ahí, siempre a su lado, tratando de que él pueda sentirse cómodo como un hombre que provee para la familia. Entonces, de esto se trata el primer acto. Es un acto que presenta a una familia aparentemente feliz. Pero el autor, como habíamos dicho al inicio, los hechos van en intensidad, aumentando, y nos encontramos en el segundo acto. Obviamente hay muchos personajes que aparecen en la historia, personajes que van a coayudar al aspecto de la realización del trama. Cristina, por ejemplo, es una personaje principal, secundario, coprotagonista se podría decir, amiga, que sabía casi todas las cosas que pasaba Nora más adelante. En este segundo acto, el punto crucial, la idea principal de este acto es la deuda de Nora. Nora escondía un secreto. Ya le había comentado a su amiga en el primer acto. Pero ahora Nora tiene una deuda que no puede resarcir, que no puede pagar. ¿A quién le debía? Bueno, a un amigo de la familia llamado Krogstad. Krogstad necesita valerse ahora del dinero que le debe y presiona a Nora para que le pague. Obviamente Krogstad, detrás de eso, se estaba aprovechando de la situación, sabiendo que Elmer ya había ascendido de posición. Ahora Nora se apresura y le dice a este que no le diga nada a su esposo. Es tiempos de Navidad. No, para nada la familia tiene que destruirse por un asunto de deuda. Elmer no sabía que Nora había de alguna manera u otra en el pasado había prestado dinero para salvar a su padre. Ahora, ella promete a Krogstad que le va a pagar, que va a juntar todo el dinero y le pagará el favor que le hizo en el pasado a favor de su familia. Y a pesar de esto, Krogstad se niega y quiere sacar el mayor provecho posible de la situación, incluyendo un mejor trabajo para elevar su calidad de vida. Le exige, le presiona a Nora que hable con su esposo y que le permita ubicarse y ascender en un puesto de trabajo como él. Ahora, ¿por qué Nora se endeudó? Ya que viene un aspecto importante en el tema principal de esta historia. Nora había ayudado a su familia. Había ayudado a su padre en el pasado por ciertas deudas que él tenía. Le salvó la vida a su padre. Pero aún así nadie sabía de las acciones de Nora. Incluso su esposo tampoco. Ahora nos dirigimos al tercer y último acto. Ya vamos un poquito, ¿no es cierto?, construyendo la historia, las escenas. Nos encontramos en el tercer acto. En este tercer acto ya es parte del desenlace, el final de la historia. Nora está cansada ya de muchas mentiras. Está cansada ya de muchas apariencias. Está cansada ya que su esposo la trate, la menosprecie, a tal punto que no sirve para nada. Nora reflexiona hasta ese momento de la Navidad que su vida era un fiasco, no era feliz, era la mujer más infeliz del mundo y por esa razón ella reprocha a su esposo y decide decirle adiós a su familia. Y aquí viene tal vez la crítica al autor, ¿no es cierto? Porque hay hijos de por medio.
Y ella se va a ir de la casa, está decidida a dejar a los hijos con Torvaldo. Pero podemos ver la intención también del autor. Es muy serio el tema, el papel de la mujer, el rol de la mujer en la sociedad y en la familia. Nora se dio cuenta que en todos estos años solo había logrado tener una familia de apariencia. Y en su reflexión, Nora pensó que luego de 8 años de matrimonio con Elmer, se había sentido siempre como la muñeca de un extraño. Y aquí viene el significado del título. Ella en el último acto dice de que era una muñeca en su casa, en sus padres. Nadie la tomaba en cuenta, era un adorno más. Y su padre prácticamente la vendió a Elmer. Y de una muñeca de casa pasó a ser otra muñeca más en su nueva familia, con Elmer, que la trataba así. Y no le tomaba la importancia en las decisiones importantes de la familia. Así que Nora comienza a rebelarse, si se podría decir. Comienza a tomar conciencia sobre sus propios actos y decide al final dejar a sus 3 hijos, que representaban no otra cosa más, sus propias muñecas. Increíble, ¿verdad? Como la simbología del autor. Las pequeñas muñecas, sus hijos, eran las muñecas también de Nora. Nadie era feliz. Ahora yo te pregunto esta mañana, ¿acaso no es la realidad de muchas familias? Y no estoy hablando de la economía, no estoy hablando de las grandes familias. Eso pasa en cualquier familia, en cualquier matrimonio. Y los afectados muchas veces somos nosotros, lamentablemente. Pero esta mañana podemos reflexionar un poco más, que cuando nosotros crezcamos en la vida, podamos tomar correctas decisiones en esa área sentimental. En la escena final, después de hacer esta extraña reflexión, y ante la impotencia que sentía su esposo, al enfrentar por primera vez una situación crítica, descontrolable de su esposa, Nora da un portazo y se va del hogar. Elmer no creyó que su esposa iba a reaccionar de esa manera. Elmer no creyó que la esposa hermosa, buena, hogareña, iba a tomar la decisión fatalista de irse del hogar. Y es así como termina la historia. Y es así como un final trágico destruye a una familia. Ok, chicos, esta mañana entonces hemos visto la importancia, ¿verdad?, de la obra Casa de Muñecas. Acompáñame a algunas actividades ahora que vamos a aplicar esta mañana para que así juntos sigamos reflexionando sobre Henry Ibsen y la obra Casa de Muñecas. Ahora, el título Casa de Muñecas, ¿se debe a qué? A ver, ¿qué habíamos dicho con respecto a ese título ya en la explicación? A, una alusión a los niños de Nora y Elmer. B, a los juguetes peligrosos que fueron comprados en la historia. C, al trato que daba Elmer a su esposa. ¿Por qué se llamó Casa de Muñecas? La C, ¿no es cierto? Ella era una muñeca. Elmer la trataba de esa manera. Alternativa C. La obra de Henry Ibsen es importante porque A, denuncia las costumbres imperantes contra la mujer. B, expresa los buenos sentimientos de un hogar feliz. C, rescata el valor de la familia. Bueno, la C es todo lo contrario, ¿verdad? Esta obra es importante porque denuncia las costumbres imperantes que había contra la mujer. Hoy en día aún existen pensamientos machistas de muchos hombres, incluso tú como adolescente, también puedes crecer con este tipo de pensamientos machistas. ¿Lo tienes? Y si lo tienes, vamos pensando ya algo diferente del género opuesto. Vamos a responder algunas preguntas, son 5 preguntas que tú tienes en tu sesión también. Vamos llenándola ahí, vamos respondiendo y a la vez reflexionando sobre este análisis crítico de la obra. ¿Cuál es el pensamiento crucial del acto 3 de la obra? ¿Qué aspectos de la vida de Ibsen nos puede llamar la atención? ¿Por qué Nora decide irse de la casa? ¿Cuál es el tema que encierra esta obra? ¿Por qué esta obra fue tan criticada para la época? ¿Podemos responder a esos cuestionamientos sobre la historia y sobre el autor?
Vamos repasando nuestra parte teórica. Vamos uno por uno a responder. ¿Cuál es el pensamiento crucial del acto 3? Bueno, habíamos visto en la interpretación de este acto que básicamente el pensamiento es la despedida de Nora. Es prácticamente el adiós de Nora de su familia. ¿Qué aspectos de la vida de Ibsen nos puede llamar la atención? Bueno, vimos que un aspecto de su vida era la familia humilde que él poseía, su padre trabajando, su madre dedicada a la devoción de fe, pero también vimos una parte triste casi al final de sus días, de su enfermedad de apoplejía, que le llevó a la parálisis y posteriormente a la muerte. ¿Por qué Nora decide irse de la casa? Habíamos reflexionado que ella estaba cansada por la falta de amor, por la falta de consideración hacia su propia persona. Y aunque puede ser criticable, egoísta lo de Nora, porque no estaba pensando en sus hijos cuando ella se fue, se largó de la casa, en realidad la esencia de la obra tiene que ver en la persona de la mujer. No tanto de los hijos o de las consecuencias que puede traer los niños, sino en la figura femenina. Ahí tiene que centrar la crítica de la obra. Fue la falta de amor, el respeto y la consideración hacia su persona. ¿Cuál es el tema que encierra esta obra? Bueno, habíamos dicho que la reflexión que todos nosotros tenemos al leer esta historia es valorar a la mujer. Y yo sé que esta mañana hay chicos que me están escuchando. Quizás algún padre de familia, no lo sé. Pero si hay algún padre de familia que esta mañana está viendo esta clase, aquí va la reflexión. Si tú tienes pensamientos machistas contra la mujer, es el tiempo de aprender a valorarla. Si tú como esposo no estás teniendo el cuidado, el amor y la protección que Dios te dio como deber en un hogar, realmente estás destruyendo tu familia. Tenemos que aprender, chicos, a valorar a la mujer, a nuestras compañeras de clase, independientemente sean como sean las actitudes o el carácter que tengan. Yo sé que para ellas también hay una reflexión mutua de valorarse a sí misma y valorar al hombre. Pero nosotros nos tocó esta mañana tocar el tema de la mujer. Tenemos la reflexión, el deber de reflexionar, a valorar a la mujer y sus capacidades de vida. Ellas están igual a nosotros, en capacidades, en virtudes, en valores. Y por último, ¿por qué esta obra fue tan criticada para la época? No es una época diferente a la de nosotros. En ese tiempo imperaba el concepto machista de las relaciones interpersonales. Hoy en día también se piensa lo mismo. La mujer es marginada en el centro laboral. Pero también la mujer es discriminada y marginada por su debilidad supuesta en la sociedad machista. Pero también aquí va una reflexión para la mujer. Ustedes que quizás tienen el cargo de ser líder, el cargo de poder ser líder de un grupo, por ejemplo, o en tus propias cosas tú como mujer, tienes que aprender a caminar con humildad también, sin confundir con la humillación. El respeto nos va a ayudar muchísimo en las relaciones interpersonales. Esa es la importancia de la historia. Por eso es que nosotros empezamos siempre con valores, porque el curso de literatura va y se proyecta para enseñar valores. Y yo espero que esta mañana, al analizar un poco de la síntesis, de la sinopsis de la historia Casa de Muñecas de Henry Ibsen, nos hayamos un poquito a identificarnos. ¿Qué actitudes machistas tenemos? Y cómo la mujer tiene que respetarse a sí mismo en esta sociedad. Solamente así vamos a convivir de una manera correcta. Muy bien, chicos, hemos llegado a la parte final de esta sesión. Te voy a dejar un fragmento del último acto, la conversación entre Elmer y Nora, unas preguntas de análisis, para seguir profundizando, estando allí en este comentario crítico de la obra realista de Henry Ibsen, su obra Casa